El día ha llegado. Después de más de un año trayendo desapariciones, asesinatos, secuestros y crímenes en general de España, vamos a realizar nuestra primera docuserie de otro país. Nos trasladamos hasta México para acercaros a todos los espectadores que siguen este canal uno de los casos que más polémica, indignación y horror produjeron en la sociedad mexicana. Aun siendo un país acostumbrado por desgracia a la violencia, no podía creer lo que se narraba en los medios de comunicación, que, como sucede no solo allí, sino en todos los rincones de este morboso mundo, transforman en pan y circo hasta el acontecimiento más doloroso que puedas imaginar. Vamos a profundizar, analizar y narrar, siempre con nuestro toque personal y nuestra manera de hacer las cosas, desde el máximo respeto a la memoria de las víctimas y a los familiares, el caso de Paulette Guevara. Pero antes de meternos de lleno en lo ocurrido, para todos aquellos que escucháis por primera vez este nombre, ¿quién era Paulette? Paulette Guevara Farah nació el 20 de julio de 2005 en Huixquilucan, en el Estado de México. Era la hija menor del matrimonio entre Lisette Farah y Mauricio Guevara. Ambos tenían otra hija mayor que Paulette, Lisette Guevara, a la que todos conocen como Chez, y que contaba con 7 años de edad en el momento que ocurrieron los hechos. La pequeña Paulette, de 4 años, tuvo problemas desde su nacimiento. Llegó a este mundo prematuramente, con un peso de 800 gramos y solo 34 centímetros de altura. Esto le produjo un derrame en la parte izquierda de su cerebro que acarreó una deficiencia motriz y trastornos en el lenguaje, pero no padecía ningún tipo de trastorno mental ni otra enfermedad cognitiva. Aun cuando los primeros estudios médicos que se le practicaron al bebé arrojaron que difícilmente podría caminar, la equinoterapia mejoró su capacidad motriz, aunque necesitaba de ayuda para poder vestirse. Asistía al jardín de infancia Cricri, donde la directora de preescolar la describía como una niña entusiasta que se esforzaba muchísimo para poder realizar todas las actividades ella misma y a la que solo ayudaban en alguna ocasión puntual. Dice que los padres de la pequeña estaban volcados con su educación y sus terapias dentro de la escuela, aunque desconocía que otras llevaba fuera del centro. Hay un dato que nos da esta directora que será relevante más adelante, y este es que Paulette dejó de asistir a clase a partir del día 12 de marzo, notificándole sus padres que la pequeña se encontraba enferma. Después de esta breve introducción a quién era la pequeña Paulette, vamos a adentrarnos ahora sí en la cronología de lo sucedido, tal y como me gusta plantearlo de forma ordenada para hacer un relato fácil de seguir y comprender. La noche del 21 de marzo de 2010, Paulette viajó desde Valle de Bravo a unos 115 o 120 kilómetros hasta su casa en el municipio de Ixquilucan, después de pasar el fin de semana junto a su padre y su hermana mayor. La madre, que no los acompañó durante el viaje, se encontraba en su domicilio para preparar y meter a las niñas en la cama, acto que realizaron sus 2 nanas, Erika y Marta Casimiro. A la mañana siguiente, una de las nanas se dirigió a la habitación de la pequeña para despertarla. Al entrar, observó que ésta no se encontraba en la misma. La buscó por el dormitorio y, viendo que no había rastro de ella, fue a la cocina donde Mauricio se estaba preparando un café. Esta le dijo que Paulette no estaba en su habitación. Él le insistió en que mirase bien, que la niña tenía que estar en casa. Comenzaron una búsqueda por el piso y, viendo que seguía sin aparecer, la niñera se acercó al dormitorio de la madre, la cual aún dormía. La despertó con la premisa de que su hija había desaparecido. Esta se incorporó y comenzó a buscarla también. Registraron todo el edificio, poniendo especial hincapié, según narraba Lisette, en la zona de la alberca o piscina, como la llamamos aquí en España, pero esta se encontraba tapada, por lo que la niña no había podido acceder a ella. Pero escuchemos cómo lo cuenta la madre. Que se había salido, la verdad, con alguna nana, con mi esposo o algo. Mi segunda teoría fue, pues se aventó a la alberca, a quitar la lona, no había nada, barranca, pues, vamos a buscar videos, no hay nada. Harry Potter, ok. No tengo ninguna hipótesis, yo lo único que quiero es que aparezca mi hija. ¿Qué más me da la hipótesis? Si yo lo único que quiero es a mi hija. Se ha descartado el secuestro porque no ha habido llamada y de ahí nada más. Es evidente, yo sé que hay gente con corazón y nos vamos a unir y vamos a encontrar a esa niña, y de verdad se los voy a agradecer infinitamente.
la estoy pasando muy mal. Mi familia y yo creo que ella también. Hay que mencionar que la pequeña Paulette junto con sus padres residía en el edificio 11 Fraccionamiento Hacienda del Ciervo, en Interlomas, una de las zonas más adineradas y con seguridad privada de la ciudad. Viendo que la menor continuaba sin aparecer después de haber realizado el registro de todos los lugares donde podía haber ido la niña, Mauricio hizo una llamada a su hermana, la cual tenía una amiga con influencias en la Procuraduría General del Estado de México. Las procuradurías vendrían a ser a grandes rasgos como los ministerios fiscales encargados de las investigaciones en otros países. Hay que hacer una mención que la PGR, que así se la conoce por sus siglas desde 2018 y tras 44 años en funcionamiento, desaparecen para dar paso a la Fiscalía General de la República, FGR, según se comenta, para sanear y dar fin a la corrupción existente en este estamento. Tras esta llamada y por orden del procurador Alberto Vaz, quien se puso a la cabeza de la investigación debido a las buenas relaciones a nivel político de la familia de Paulette, la casa se llenó de agentes al cargo de Alfredo Castillo, subprocurador y mano derecha de Vaz. Digamos que este era su hombre sobre el terreno. Tras las primeras inspecciones de forma oficial realizadas por dichos agentes, se llegó a dos conclusiones. La primera, que no se había forzado cerradura ni había ventanas rotas por las que hubiese podido entrar o salir ninguna persona. Y la segunda, que los miembros de seguridad privada que franqueaban el edificio declararon que no habían visto entrar ni salir a nadie. Existían cámaras de seguridad, pero la empresa encargada indicó que solo eran para visualizar y que no quedaba registro grabado alguno de lo que éstas recogían. Esa misma tarde, la Procuraduría General de Justicia difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de la niña, Arlette Farah, se dedicó a difundir la foto y las reseñas de la pequeña por las redes sociales, haciendo que la noticia corriese como la pólvora y consiguiendo que una gran comunidad de internautas desencadenase en una búsqueda masiva. El caso se volvía cada vez más y más mediático, copaba noticieros, programas matutinos, tertulias, etc. Todo el mundo hablaba de él y claro, eso atrajo a quienes intentan sacar beneficio del mal ajeno, lo que produjo que los padres recibiesen la llamada de unos presuntos secuestradores. Tras esta llamada, Lisette hizo un llamamiento público pidiendo que por favor le devolviesen a su hija, que la dejasen en un centro comercial o algún lugar concurrido y seguro, que no habría represalias. Llama poderosamente la atención de los investigadores que en este comunicado la madre no lloró, pero sí se mostró nerviosa. Os dejo la declaración. Que por favor la deje en un centro comercial. Yo no quiero represalias o en un autoservicio, para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y la traiga a los brazos. Por favor, de verdad, estoy desesperada. Oiga, sus perros no ladraron esa noche, ¿no? Yo no los oí. Son inquietos, ellos detectan. Mauricio Guevara también salió en los medios narrando cómo vivía lo ocurrido. Él era más reacio a dar entrevistas, pero finalmente accedió por consejo de familiares y amigos cercanos que le indicaron que sería bueno para el caso. No tengo una explicación lógica, seguimos todas las conductas con las que nos conducimos todos los días, el cuidado personal de las niñas. Yo, mi esposa, las niñas que nos ayudan con ellas, y a este momento, desde el momento en que desapareció, por así llamarlo, no encuentro una lógica de cómo pudo haber sido. Todos los sistemas de monitoreo que hay y llevarse a la niña me parece absurdo. Eso es lo que yo me quedo, o sea, por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más en todo esto, ¿no? No es el tema de que la gente sepa que no es un lugar tan inseguro. Finalmente, llevo viviendo aquí 8 años, jamás se ha perdido una pluma de casa. Muy bien planeado, o sea, sí hay una planeación aquí. No hay una... Por eso no llamaría ni desaparición ni secuestro, hay planeación muy exacta, porque fue preciso, no fue una planeación de violencia, de agresión, de un comando, de todas estas cosas que ven en la tele, que parecen de fantasía, que son reales, pero
Eso no nos atropelló, a nosotros nos atropelló algo más que puede ser muy lógico, puede ser muy sencillo, porque pues no hay nada ni científico ni probado que aquí haya pasado un suceso, ¿no? Alfredo Castillo enfocó la desaparición de la pequeña como un secuestro, así que puso su confianza en la resolución del mismo en José Luis, quien operaba para la unidad antisecuestro de la Procuraduría. Esta persona era el elegido para hacer la función de vínculo y negociador entre los supuestos secuestradores y la familia. Castillo lo eligió porque este contaba con una larga lista de personas rescatadas con éxito, pero lo cierto es que tras varios días nadie más volvió a llamar, por lo que los supuestos secuestradores se fueron igual que llegaron. La expectación de los medios de comunicación y la opinión pública no paraban de crecer. La entrada al edificio de la familia Guevara se había convertido en plató improvisado de multitud de cadenas de televisión, buscando cualquier noticia para alimentar la enorme bestia engulle desgracias que es la televisión. La familia, ante la presión mediática, se vio obligada a dar entrevistas a diferentes medios. Hay dos momentos que me gustaría resaltar con respecto a estas entrevistas, y aunque no suelo hacerlo, en esta docuserie quiero que prestéis atención a estas dos imágenes reales. En una podemos ver a la madre de Paulette con un pijama en las manos al borde de la cama de su hija. Quiero que recordéis este momento al que haré alusión en un futuro. Y la segunda es esta, en la que podéis observar a la madre también realizando una entrevista recostada sobre la misma cama de la pequeña. El caso seguía dando tumbos y la cría continuaba sin aparecer. Más de 100 agentes inspeccionaron el domicilio en multitud de ocasiones y en muchas de ellas acompañados con perros rastreadores, los cuales olfateaban todos los rincones de la casa, especialmente del cuarto de Paulette. Los datos del despliegue abruman: 23 peritajes en distintas especialidades, 6 exámenes polígrafos, se revisaron 16 cámaras de vídeo, se practicaron 32 entrevistas con los padres y otras tantas con familiares, amigos y vecinos, 66 inspecciones ministeriales y se revisaron 12 domicilios aledaños. Y nada, la niña seguía sin aparecer, no se encontraba, era como si se la hubiese tragado la tierra. Entonces la investigación posó sus ojos en Amanda de la Rosa, una actriz mexicana conocida como la China y amiga íntima de la madre de Paulette, tan íntima que los días posteriores a la desaparición fue la persona que estuvo durmiendo en la cama de la niña. Esta reveló un dato curioso y es este, que cuando Mauricio, acompañado de sus dos hijas, fue a pasar el fin de semana a Valle de Bravo, ella y su amiga Lisette aprovecharon para hacer una escapada a Los Cabos para celebrar el cumpleaños de esta última. Dijo que en ese viaje la madre de Paulette iba acompañada de su personal training, por el que sentía un cariño muy especial. Más tarde se supo que en dicho lugar estuvieron acompañadas por 7 hombres. Toda la presión y este tipo de declaraciones comenzaron a minar la relación matrimonial, la cual ya venía arrastrando problemas desde el pasado, y es entonces cuando empiezan a lanzarse acusaciones entre ambos. Mauricio acusó a su esposa de meter un bulto en casa y no a su hija, y amenazó con decírselo a la policía. Esto provocó el enfado de su mujer, quien lo insultó públicamente, además de hacer alusión a que la tenía abandonada como pareja y que ya no hacían nada juntos, y que él solo se preocupaba de estar encerrado cuidando de sus hijas y su perro. Tras estas acusaciones, fueron reclamados para que volviesen a ratificar sus declaraciones ante la Procuraduría. Tras ser interrogados de nuevo, el juez tercero de lo penal de Tlalnepantla ordenó un arraigo de 30 días, no solo para los padres de Paulette, sino también para las nanas Erika y Marta. Un arraigo para todos los que no son de México es una detención provisional. El motivo que hizo tomar esta decisión al juez fueron sus contradicciones y falsedades en las declaraciones. Los 4 fueron trasladados a un piso custodiado por la Procuraduría. Aun habiéndose detenido estas 4 personas, para el procurador general Alberto Bazbaz era la madre la principal sospechosa. ¿Qué lo hacía pensar tal cosa? El hecho de que la noche antes de la desaparición de la menor, Lisette dio sus medicinas a Paulette, cosa que no hacía habitualmente, y las niñeras desconocían qué fue lo que ésta le administró a la pequeña. Comenzaron a surgir rumores de que padecía un trastorno de personalidad y los medios de comunicación encontraron en ella a la culpable perfecta sobre la que verter todo su veneno.
pero no era la única a la que se veía como tal. Las declaraciones de Erika y Marta, las niñeras, también planteaban dudas sobre Mauricio, del cual dijeron que cuando se enteró de la desaparición él fumaba tranquilamente y buscaba sin interés ninguno. El 28 de marzo, el procurador hizo público que se descartaba el secuestro como motivo de la desaparición de la menor y que la causa del arraigo o detención de los padres no era más que por el hecho de tener contacto permanente con ellos y las nanas. Sin embargo, en el libro publicado por Martín Moreno, el cual afirma ha tenido acceso a los expedientes del caso, se recoge que Mauricio confesó a Alfredo Castillo que él sabía dónde se encontraba Paulette y solo diría si le ayudaban de forma legal para no tener ningún problema con la justicia. Tengo miedo de ir a la cárcel, declaró. Paralelamente, Lisette confesó: yo sé dónde está Paulette y también quién lo hizo. Fue mi esposo. Tenemos que recordar que esto es una nota en un libro, no es nada oficial y debemos dar la credibilidad que cada uno crea oportuno otorgar. El 31 de marzo, la Procuraduría ordenó desalojar a todos los medios de comunicación porque iban a realizar nuevas pesquisas. Trasladaron a los padres y las nanas y procedieron a hacer una reconstrucción de los hechos ocurridos aquella mañana. Aquí os dejo una pequeña muestra de la misma. Sí, aquí yo la traía cargada. La niña iba a decir. Y el susto lo dijo. Ok. Porque soltó a la niña. Ok, está bien. Luego, ¿qué sigue? ¿Está bien? Yo ya las traía aquí a la zona de cargada. Tal cual hasta dormir las copas. Che, ponte la pita. Así, mami. Así, mami. Tú entras con Paulette aquí. Sí, con las dos. Saco el pijama. Aquí la dejo sentada en el baño para que hiciera pipí. Ok. Vamos. Regreso al otro cuarto. Eri, che, Apolo dejé sentada en el excusado. Ah, ok. Haciendo pipí. Y regreso. ¿Se la pusimos aquí? Ok, seguimos tiempos normales. Agarro, se queda parada y la señora me dice usted, ¿se portaron bien, Eri? Les digo, sí, bueno, usted ya sabe. Sí. Entonces ya agarra. La regañó su papá, me dijo. Ajá, se quedó parada, que la había castigado. Entonces se quedó parada por él. La señora la abraza, le da un beso y le dice, uy, te extrañé mucho y le toca las pompas. Agarramos, la ponemos así. Con el conejo, ¿no? Ajá, el conejo. Ok. Ella se voltea para acá, abraza el conejo y ya lo tapamos Erika y yo. Ok. Hacemos eso. Le dije, hasta mañana, mami, yo te llevo mañana al kinder. Ajá. Le dije bendición, buenas noches. Esto y... ¿En tiempos tal cual va? Sí. Ok. Y aquí nos salimos. Nos salimos Sí, primero. me salí yo primero. Luego yo. Ya había entrado Mauricio. Mauricio ya entra. Sí, ¿verdad? Porque no ha subido todavía. Ahí está. Ya está Mauricio. Sí. Ok. ¿Tú a dónde te fuiste? ¿Tú aquí llegas? Sí. Yo me regreso otra vez con Jess y le doy su medicamento. Ok, vete con Ches. Sí, que te está diciendo que le llegue a las 2. Que platicamos. Ajá. ¿Cómo les fue? Tú te sentaste, ¿no? Sí, ya me senté. Y aquí, digamos, ya se siguen platicando y en teoría Ches ya no sale de la recámara. Che, ya no sale eso. Ya está cerrada la puerta. Esa puerta está cerrada. Ajá. Ahorita que venga. Yo aquí le di el ¿Sí? medicamento a la niña Ok. y agarro y la dejo ahí. Ya está.
la puerta. Ajá. Eric, Aquí estoy platicando Mande. con Lisette. ¿la mochila de Chess trae algún recado? No, ya no me fijé, ya no. Ah, no ¿me la revisé. subes? O ves si tiene alguna circular y me la subes. Sí. Yo aquí estaba. Vengo, hago eso, cierro, subo las cortinas. Luego abro el celular. Cuando llego aquí, la puerta estaba cerrada. Entonces entro así. Hola, visita. La cama estaba descansando. ¿Cómo estaba la cama? O sea, así. Ah, sí. Hago esto. Y estaba, bueno, aquí está otra bola y estaba. No la veo, agarro y creo, hago esto. ¿Prendes la luz? No. Yo la pinto. Ok, está bien. Entonces agarro, hago esto. Y le digo, Po. Le dice así. No me contestó, entonces agarré y me vine así. Y ya empecé. Vi que la cama no, no faltaba el señor. Entonces agarré y ya me regresé otra vez. Paso por el informe que lo tenía aquí. Lo traigo. Me quedé así, lo pongo aquí. Le regreso por aquí. Bajo las escaleras por ahí al revés. A ver, bájala. Síguela. Cierro la puerta. Esa puerta. Vengo para acá. Ah, no, perdón. Me metí al baño. Cerré. Ya terminé, me vine otra vez y volví, hice esto. Ahí tú dónde pensabas que estaba Po. ¿Vale? O sea, no la habías visto y pensabas que estaba dónde. Yo pensaba que, primero cuando entré a la recámara, yo pensé que ellos la tenían, porque cuando ella se enferma o se siente mal, se va con ellos o va a toser, Ok. la llevan para allá. Ahora tú entraste ahorita y ya al momento de Y al entrar. momento que yo no vi al señor, dije, seguramente pues se sintió más mal y se la llevó al doctor. Eso Ok. fue lo que yo pensé. Regreso y hago lo del uniforme, Ok, me vengo para acá, entro al baño, me bajo. síguela. Saco un té, estaba aquí un vaso así, iba a llenarlo de agua, oí un ruido y me quedé así y lo volví a poner así. Me fui. Oí un ruido, vi la luz prendida, el señor medio cantando o hablando solo, entonces agarré, me regresé otra vez. Agarré el vaso otra vez para llenarlo de agua, hice esto, llené todo, eso lo pongo aquí, ya el señor de está aquí, y hago el ruido, Ahí llega el me señor. quedé así por acá, así, y la señora, y Po, señor, ¿cómo está? ¿Cómo no está? No, está. ¿Se está con su mamá? Ay, Chécale. eso, sí. Le digo ahorita, bueno. Ahora no me vuelvo a subir. Abro esta puerta que también está cerrada. Vuelvo a abrir esta. Olé, Po. ¿Usted está dormida? Yo estoy dormida, todavía no me dicen nada. Ok. Po. Está en la cama. Olé. Po. Colette. No, señor, no está.
Y entonces él me dice, a ver, ¿cómo? Pregúntale a la señora, ¿me vuelvo a regresar? Me para aquí la señora, no me contestó. Bueno, sí, ya pues. Señora, no me contestó ya la otra. Señora, ¿por dónde está? ¿Cómo? A ver, ¿no está? ¿No? ¿Cómo? Se debe haber ido con el señor. Entonces, Agarre. ¿En serio no está la niña? Ajá, Mauricio yo no lo había visto. Dijo, no está conmigo, no está la niña. Y entonces, Párate, por favor, vamos a buscarla. me paré. Yo en ese Se momento... salieron todos y yo me quedé en su recámara, buscando. Yo, Polet. Llegué, Yo agarré. Po, ¿dónde estás, Po? Polet. Po. ¿Te encontré aquí? Ya mi marido aquí busca. Pero yo ya había entrado aquí con mi hermana, yo ya había entrado con Tata. Exacto. Yo ya andaba allá afuera, o sea, ya en ese momento ya deberían de venir afuera, porque como están ahí, Sí, ya nos vimos en la alberca, ¿verdad? allá afuera. O creo que ¿y Tata no había salido? Tata todavía no salía, pero ya... Exacto, le dije, no está, Tata no está, Polet contigo, no, señora. Ya, yo me vine por acá. Ah, sí. Me senté aquí. Mauricio se fue, yo le seguía gritando, Po. Pero en el transcurso de que yo ya estaba aquí, ya había entrado a lavar a toda mi hermana ya, y como le dije, ¿sabes qué? ¿Por dónde está? ¿Cómo no está? Entonces agarró su cartón y yo ya estaba allá afuera, entonces preguntándoles. Que si no se oye. Bueno, hazlo, Eric. Pero es que, Está bien. Ahora, digo, ya el punto clave ya lo vimos. Ahora vamos a la recámara de... Una de las dudas que tenemos es, esta parte está así y alguien nos comenta, no me acuerdo quién. que Eso no estaba acá. eso estaba aquí. Ahí, ajá. Y la grande. Probablemente Erika la había dejado así, yo en mi desesperación le volví a hacer así. Y la grande ya estaba acá abajo. La grande estaba abajo. Sí, cuando yo entré sí estaban las dos. O sea, la niña dormía así. Las dos estaban Estaban así. así. Así, o sea, Yo la dejé en la noche se así. veía exactamente Y así tú como así la está. encontraste. Así la Ajá, encontré. sí. Y la cabeza de la niña ya estaba abrazada así, boca abajo, viéndome así. Así, Ok. cuando yo me despedí de ella. Cuando tú entras, así encuentras esto así tal Así, cual. ajá, sí. O sea, no vi ni siquiera un huequito que estuviera, por ejemplo, así. Estaba frío, caliente, tibio, No, ya no, es que no toqué. no tocaste. No toqué. O sea, regularmente sí se la dejamos apretadita para que no nos mueva esto y no se vaya a caer. Ok. Entonces, Pero así. si ella se hubiera salido así, o sea, yo digo, por lo menos esto se hubiera Ok. encontrado así. Y estaba Y acomodado. estaba así, o sea, como que alineado, o sea, no... Alineado. ¿Esto dónde está, bebé? Todos los cojines yo los tenía ya, de ese lado. Ok. Déjanos como tú lo encontraste. Así. Sí, a ver. Ok. Así está. Creo que la ropa de hecho estaba ahí, ¿verdad? No, en el cesto de En el saco de la ropa. Ok, entonces así se quedó. Esto ya. Entonces cuando Sí, yo claro. llego, hago esto así.
Cabe destacar de este vídeo la forma en la que acomodan la cama e introducen las manos por todos los huecos y recovecos. Tras esto, los padres y las nanas son trasladados de nuevo a Toluca, donde se mantienen bajo arresto. Los agentes se quedan entonces realizando un nuevo registro durante el mismo y a las 2 de la mañana aproximadamente se corta la luz del domicilio. Y misteriosamente, contra todo pronóstico, al volver esta, los agentes se encontraron a los pies de la cama, entre los travesaños de madera de esta y el colchón, el cuerpo sin vida de la pequeña Paulette. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar el cuerpo en ese lugar? Lugar que había sido inspeccionado en multitud de ocasiones, lugar en el que se había realizado entrevistas, en la cama donde había dormido por 3 noches la amiga íntima de la familia, cama donde Lisette había estado recostada hablando tranquilamente con una periodista, dormitorio registrado por perros especialistas en encontrar cadáveres, habitación escudriñada palmo por palmo y ahora tenían que decir que nunca a ninguno, a nadie de los que pasó por allí, a expertos o neófitos, se le ocurrió levantar las mantas y colchas, que esa cama, cuando se durmió en ella tras la desaparición, no se cambiaron sábanas ni cobertores. No hablamos de un lugar oscuro, tétrico y casi impracticable en el que se te pueden pasar cosas por mucho que las busques. Hablamos de la habitación de una pequeña en un piso de personas adineradas, con luz, alegría y visibilidad. Y nadie vio nada, nadie olió nada. Lo cierto es que de los muchos casos que llevo tratados, de las muchas investigaciones en las que me he sumergido y la multitud de cadáveres que he visto aparecer, este es el caso con la aparición más rocambolesca, extraña y retorcida de todas las traídas a este canal. Veremos qué depara la autopsia, qué dice el levantamiento y a qué conclusiones se llegaron, pero ya os adelanto que posiblemente nada de lo que suceda a partir de ahora convenza o deje indiferente a ninguno de los que estáis semana tras semana sentados escuchando a este que os habla. Comencemos este capítulo justo en el momento que finaliza el anterior. Como ya hemos narrado, 9 días después de la desaparición de Paulette, tras haber pasado por su domicilio, y no ya por su domicilio, sino por su propio cuarto, más de 120 agentes, inspectores, procuradores, subprocuradores y hasta perros rastreadores, nadie vio nada. Nadie vio a esa niña entre el colchón y el final de la cama. Pero claro, aquí es donde surge realmente la pregunta: ¿nadie la vio? ¿O Paulette nunca estuvo en ese lugar hasta el día de su aparición? Si aceptamos la primera hipótesis que dice que allí permaneció los 9 días, ¿qué sucedió para que no fuese localizada? Y si tomamos la segunda, y como se dice en México, a la cría la sembraron, ¿qué ventana de oportunidad o quién pudo hacerlo? Vamos a narrar, a contar en este episodio el momento del hallazgo, la autopsia y todo lo que rodeó el caso durante esos días. Creo que lo mejor para empezar a dilucidar cómo pudo ocurrir todo es escuchar las palabras del perito que encontró el cadáver, Jorge Rojas González, y las del subprocurador Alfredo Castillo, que era la persona al cargo de la investigación designado por Bazbaz. La habitación de Pablo percibí un olor parecido a humedad, el cual me llamó la atención precisamente porque pues olía raro, ¿verdad? El olor era poco perceptible. Incluso yo lo comenté con el arquitecto que iba y él no percibió el olor. En ese momento destapo la parte baja de la cama y encuentro o aparecen las piernitas de la niña. En ese momento me hablan por teléfono, yo le hablo al procurador, nos constituimos en el lugar y ya en el trayecto es cuando se piden peritos de la Procuraduría del Distrito Federal, de PGR, del Estado, de otros lugares, pues para hacer la parte más transparente, porque sabíamos que cuando se dijera que el cuerpo había aparecido ahí, iba a suceder lo que está sucediendo. Cuando nosotros llegamos el primer día y pedimos cualquier dato, vestigio, jamás se nos informó que la base de la cama era 15-16 centímetros más grande que el colchón. Ahora, la cama fue más... ¿Y eso no se nota? No, por la cantidad de colchas, sábanas, cobijas y demás que te cubren la parte del colchón y que terminan, si tú sumas una sábana, otra, la cobija, el edredón, la otra parte, a la hora de enrollarla, termina cubriendo casi de manera exacta lo que tiene que ver con la base de madera.
En ese momento tú veías la correspondencia de la cama, tú veías que no salía ningún bulto por la parte superior. Tú podías que en la parte inferior no había nada porque se tendría que notar en la parte superior. Digo, abajo de la cama se había buscado. Claro, por supuesto, en la parte de abajo, que son los zapatos. Es que esto también ha generado confusión. Hay gente que cree que es abajo de la cama, no. Lo que llama la atención de Jorge es el olor extraño a humedad. Dicho olor es lo que lo hace levantar las cobijas y mantas para dar finalmente con el cuerpo de la pequeña. Dicho cuerpo se encontraba en la parte lateral del final del colchón. Al levantamiento se encontró que éste estaba de cúbito lateral derecho, con el brazo derecho flexionado y en abducción, con los dedos medios y anulares de su mano derecha introducidos en su cavidad oral, con la cavidad cefálica lateralizada hacia la base de la cama, los miembros inferiores en extensión, siguiendo el eje mayor del cuerpo, el izquierdo sobre el derecho, con los pies ligeramente extendidos, posición facilitada por el espacio existente. El cadáver es de piel blanca, cabello castaño hasta los hombros. Va vestida con pijama de 2 piezas. Se encuentra falta de livideces en los puntos de contacto de las rodillas, brazos y nariz. Existe presencia de maceración en tercero, cuarto y quinto dedo de la mano derecha. Tras el levantamiento, Paulette es llevada al anatómico forense para que le sea practicada la autopsia. Como hacemos habitualmente en nuestras docuseries, vamos a proceder a narrar el resultado de la misma. En esta omitiremos todos los detalles que no aportan nada a la investigación, como por ejemplo la descripción íntegra de todos los tejidos de determinados órganos para determinar finalmente que son normales y no presentan nada reseñable. Paulette Guevara Farah, de 4 años de edad y un peso aproximado de 15 kilogramos. Media filtración, de complexión mediana, tez blanca, pelo rubio, ondulado y largo, frente mediana, cejas semipobladas, cara oval, ojos color café claro, nariz chica, boca y labios medianos, mentón oval. Señas particulares, hipertrofia de la extremidad torácica izquierda, lesiones al exterior, equimosis por contusión de coloración negruzca en borde lateral del codo izquierdo, de forma irregular y que mide 26 por 16 milímetros, y en cara lateral de rodilla izquierda, de forma irregular, que mide 28 por 14 milímetros. Una equimosis por contusión es un pequeño golpe que provoca la ruptura de pequeños capilares. Se procede de acuerdo con la técnica microquirúrgica y metodología científica, encontrando lo siguiente. Cabeza. Como hemos dicho, no detallaremos toda la disección de la misma, simplemente reseñamos que no se encuentran lesiones. Cuello. No presenta lesiones ni roturas en el hueso hioides, por lo que no hay signos de estrangulamiento. Tórax. En este caso, sí vamos a detallar todo lo que se dice en la autopsia, ya que es en él donde encontramos las lesiones compatibles con su muerte. Tejidos blandos y lesos a su disección. Se observan el componente óseo indemne. Al corte se observa timo íntegro y congestivo, las pleuras parietales y vísceras ilesas del lado derecho y del lado izquierdo con adherencia en cara lateral y en sus bases, los pulmones íntegros, hipostáticos y congestivos con enfisema subpleural y petequias subpleurales difusas, el pulmón izquierdo con un peso de 125 gramos, con superficie granulosa, el derecho con peso de 130 gramos y al corte ambos pulmones exangües, con árbol bronquial libre y arterias exangües. El pericardio pálido e ileso al corte se observa con líquido seboso en cantidad de 5 mililitros. El corazón íntegro y congestivo, con peso de 100 gramos, de consistencia blanda, con petequias subepicárdicas diseminadas, las arterias coronarias permeables, al corte con sangre líquida, oscura y coágulos friables en su cavidad derecha y vacío en cavidades izquierdas, las válvulas íntegras y competentes, el diafragma completo. Abdomen sin lesiones reseñables. Genitales externos no presentan daños, completamente normales y compatibles con su edad.
región anal sin lesiones a describir, extremidades con lesiones descritas en el exterior. Nota: se toma muestra hemática para laboratorio, alcoholemia y toxicología. Se toma muestra de contenido gástrico para laboratorio, fármacos. Se toma muestra de tejidos embebidos en formol, cerebro, pulmones, esófago, corazón, hígado, bazo y riñones para estudio histopatológico. Se toma muestra de exudado vaginal y frotis de ano con solución salina para laboratorio. Conclusiones. Primera, examen ginecológico, himen íntegro sin desfloración. Segunda, examen proctológico, ano sin huellas de violencia reciente ni coito habitual. Tercera, Paulette Guevara Farah fallece por las alteraciones viscerales y tisulares producidas por asfixia mecánica por sofocación, en su modalidad de obstrucción de orificio de la respiración y compresión torácica por posición, lo que se califica de mortal. Cuarta, en base a las características del alimento encontrado en cavidad gástrica, se establece que la menor Paulette Guevara Farah ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. Quinta, en base a los fenómenos cadavéricos tardíos observados en el cuerpo de la menor Paulette Guevara Farah, se establece un cronotánato diagnóstico de entre 5 y 9 días al momento de nuestra intervención. En realidad, aun con este extenso informe de autopsia, no se decía nada, simplemente que la niña presentaba unas pequeñas lesiones en codo y rodillas y que había muerto por asfixia mecánica. Tras esta autopsia, el procurador Alberto Bazbaz hizo las siguientes declaraciones. Y ahora el motivo de la investigación para nosotros tiene que seguir siendo la persecución de lo que parece ser un homicidio, de circunstancias muy atípicas, en condiciones muy complejas y probablemente realizado por personas que tienen, digamos, personalidades igualmente muy atípicas. En este momento, respecto del hecho concreto del delito que estamos investigando, la indiciada es Lisbeth. Estamos analizando el grado de conocimiento sobre algún hecho que todavía desconocemos y que pudiera... Como podemos ver, la principal línea de investigación apuntaba a que la niña había sido víctima de un homicidio. ¿Pero por qué se pensaba esto? Existen varias razones. Vamos a analizar algunas. Según los expertos, los signos específicos en los cuerpos de personas que mueren por asfixia mecánica suelen ser la presencia de sangre muy fluida, de color rojo carmín. Los órganos también presentan este color. Los pulmones aparecen edematosos. En el sistema nervioso central se encuentran hemorragias puntiformes, anulares alrededor de los vasos y focos de reblandecimientos. Las meninges y el encéfalo están congestionados y el cerebro edematoso. Pues según el informe de la autopsia de Paulette, no se encontraron los signos específicos para determinar muerte por asfixia mecánica por obstrucción, ni que la intoxicación por monóxido de carbono la llevase a un estado de coma y que al pasar mucho tiempo en ese estado le produjese la muerte. Por lo que según estos expertos, la hipótesis de muerte por asfixia no se sostiene. Se realizó una reconstrucción con las nanas en la cual explicaban cómo realizaban la acción de estirar y hacer la cama. Aquí os dejo algunas imágenes de esta reconstrucción.
Como habéis podido ver, si en realidad dicha acción hubiese sido realizada como se narra en este vídeo, era prácticamente imposible que no se hubiese descubierto el cuerpo de la menor durante esos 9 días. Recordemos que la amiga íntima de la madre, la china, había dormido 3 noches en esa misma cama. Y hay que tener en cuenta una cosa: cuando se realizan las primeras pesquisas en el dormitorio de Paulette, se extrae la sábana que se supone ha estado en contacto con la niña esa noche para usarla con los perros rastreadores, los cuales necesitan el aroma de la menor para seguir su rastro. Mi pregunta es, ¿no se repuso dicha sábana con una nueva para que la actriz durmiese en esa cama? Pues según dijeron poco después, esto no sucedió. Lo achacan a que se permitió el acceso a la habitación, el baño y todo lo que allí se encontraba, pero extremando las precauciones y produciendo el mínimo desorden posible, por lo que la cama únicamente fue estirada y no se procedió al cambiado de ropa por unas limpias. No voy a opinar al respecto, solo dejo el dato para que cada uno lo tome como estime oportuno. El día 3 de abril se levanta el arraigo de los padres de Paulette y estos, junto con las niñeras, quedan en libertad, bajo prohibición de no poder abandonar la Ciudad de México. El día 4 de abril, Mauricio y Lisette solicitan que se les entregue el cuerpo de su hija para poder velarlo y enterrarlo. El 5 de abril, el cuerpo es entregado y es velado en el Panteón francés. Por exigencias del padre, solo asisten a dicho velatorio la familia Guevara. Durante este acto, el padre sale al exterior y realiza algunas declaraciones. Aquí os dejo una pequeña muestra de las mismas. Muchas gracias a todos los medios por estar aquí. Espero que entiendan que no lo estamos pasando por un proceso muy difícil de duelo, que hoy es para nosotros el día de Paulette. Su interés es totalmente informar. No le demos tintes amarillistas. Vamos a darle el tono que es que la niña se vaya en paz, que descanse, que esté con Dios. Vamos dando paso por paso todos. Yo sé que están todos necesitados como nosotros de mayor información. El hecho es que bueno, pues hoy es un duelo. Estamos honrando a Paulette, que descanse en paz, que se hagan las cosas como Dios manda. Y créanme que se van a ir enterando de los avances, porque sé que han sido parte de la familia, que han estado. Todos tenemos que confiar en las autoridades, en sus investigaciones, en lo que vaya marcando todo este desenlace. Estamos igual que ustedes, hay que ir paso por paso todos, tener paciencia y la verdad se va a saber. Soy un padre, una familia que está dolida. Lo único que queremos es tener este día en paz, disfrutar a la familia, terminar el duelo, que la niña de verdad descanse en paz, porque para ella ha sido muy difícil todo esto. Honremos su nombre como lo han hecho, con mucho respeto, y es todo lo que les pido como padre. El sepelio será mañana, lo va a hacer su madre, van a estar aquí para hacerlo lo conducente. Nosotros ya no vamos a estar. Gracias, señor. Mientras todo esto ocurre, la hermana de Lisette, Arlette Farah, solicita que la hija mayor de su hermana, Che, le sea devuelta a su madre. Todo este caso comienza a tomar un cariz novelesco. Durante los siguientes días salen a relucir infidelidades por parte de Lisette hacia su marido. Desde algunos estamentos comienzan a pedir la dimisión del procurador Baz. Las niñeras siguen ofreciendo entrevistas en las que afirman y reafirman que ellas limpiaron y recogieron multitud de veces el dormitorio de Paulette e hicieron la cama, ya que había dormido en ellas algunas personas y nunca se percataron de la presencia de la niña, por lo que estaban seguras de que no estaba allí. Pero finalmente, y contra todo pronóstico, el 21 de mayo la Procuraduría dio a conocer los resultados de la investigación y catalogaron la muerte de la pequeña Paulette Guevara como accidental.
Sí, como lo escuchan. Según argumentaron, Paulette cayó aquella fatídica noche en el hueco entre la cama y el colchón y terminó falleciendo y permaneciendo en ese mismo lugar durante 9 días. Pero claro, ¿cómo contestar a muchas de las incógnitas que esta versión dejaba al descubierto? Pues algunas fueron resueltas de la siguiente manera. El olor. ¿Cómo nadie olió nada durante esos 9 días? Según dijeron, al caer el cuerpo en esa zona, envuelto en las mantas, la colcha, etc., esto sirvió como escudo, que hizo 2 funciones. La primera, ralentizar la descomposición hasta tal punto que el cuerpo no fue afectado ni por insectos tales como moscas o larvas, y el segundo, impidiendo que el olor saliese al exterior. Los perros. ¿Cómo no detectaron la presencia de Paulette Guevara los canes que inspeccionaron el dormitorio? Según relataron, cuando dichos perros llegaron para el rastreo, se les dio a oler una sábana que había estado en contacto con el cuerpo de la pequeña en vida, por lo que el olor que buscaban no era el de un cadáver, sino el de un cuerpo vivo. El dormir en la cama, como ya hemos narrado, según dijeron, se hizo con extremo cuidado y no se cambiaron sábanas o cobertores, solo se estiraron. ¿Por qué no se miró en el hueco entre el colchón y las maderas? Porque no sabían de su existencia. Según dijeron, nadie les comunicó que el colchón dejaba un espacio de 15 centímetros y claro, con toda la cama hecha, las mantas, sábanas, cobertores y toda la ropa al completo, dicho hueco era inapreciable. El alcohol encontrado en la sangre de Paulette. Sí, en los análisis toxicológicos que se le realizaron a la menor, apareció esta sustancia en su sangre. Para resolver este punto, se remitieron a un informe realizado por el FBI, que indicaba que esto había sucedido por un proceso normal de la descomposición del cadáver. En fin, que tenían excusas para todo, y estas son algunas de las que dijeron. Juzgad vosotros mismos su respuesta. La realidad es que después de 9 días, Paulette apareció muerta en el lugar que menos podíamos imaginar. Tanto despliegue de medios, tantas horas de investigación, tanto personal implicado para terminar encontrando el cuerpo de la pequeña a escasos centímetros de donde desapareció. Pero aun con todo lo que te he detallado en este capítulo, creo que la principal incógnita sigue en pie. ¿Estuvo Paulette en ese lugar durante 9 días o la sembraron? Como todos ustedes tienen conocimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México llevó la investigación en su momento de la desaparición de la niña Paulette, acontecido en Huixquilucan, Estado de México. El 22 de marzo del 2010, esta institución se constituyó en el departamento ubicado en Puerto Vita, en Interlomas, para realizar las primeras diligencias, las cuales estuvieron encaminadas a un secuestro, a un robo o a una sustracción de menor. Durante los primeros 5 días, la institución retomó todas las pruebas que marcan los protocolos para este tipo de delitos y se tomaron las declaraciones que se consideraron pertinentes, las testimoniales y las pruebas periciales. Una vez que se desahogaron todas estas diligencias, el lunes 29 de marzo y derivado de inconsistencias y contradicciones entre las principales personas que se encontraban en el lugar, así como de la gran cantidad de personas que asistían al domicilio, llámese por solidaridad, apoyo, sugerencia o inclusive para intentar coadyuvar en las investigaciones, esta institución determinó solicitar al juez competente una solicitud de arraigo, misma que fue concedida y aplicada ese mismo día, lunes por la noche. El martes 30 de marzo, personal de la institución se constituyó de nueva cuenta en el departamento, ahora sí con el objeto de hacer una revisión exhaustiva, ya no en una dinámica de secuestro o de robo, sino en una dinámica de una posible desaparición al interior, un homicidio o cualquier otra figura que nos permitiera a nosotros tomar algún elemento para poder tener una mejor investigación. Fue así como el martes a las 10:30 de la noche, un perito de esta institución, al percibir un olor parecido a la humedad, detectó lo que a la postre sería el cuerpo de Paulette.
De estos hechos fue informado a la opinión pública el miércoles, un día después, y en ese instante se hizo la narración de que nos encontrábamos ante un posible homicidio, tomando en consideración que los primeros reportes de alcoholemia que teníamos de nuestra institución nos marcaban un porcentaje alto de alcohol en la sangre. Una vez que encontramos el cuerpo, la investigación tomó un giro de 360 grados y las premisas o los objetivos de la Procuraduría ahora cambiaron totalmente. El objetivo primario ya no era encontrar una niña con vida. El objetivo ahora se centraba en determinar por qué murió, de qué murió y cuándo murió, en este caso, la niña Paulette. Hoy la institución tiene la respuesta a estas preguntas y son las que le estamos dando a conocer aquí, y además para sustentarlas con peritos expertos que hoy nos acompañan. Paulette murió la noche del 21 de marzo o en las primeras horas de la madrugada del lunes 22 de marzo. ¿Con qué pruebas o periciales nosotros lo estamos acreditando? Con las siguientes. La primera, con la sábana misma que fue retirada del lugar el mismo lunes 22 de marzo, en donde esa sábana se le fue dada al entrenador de perros, el cual la utilizó como aroma de referencia para que el binomio canino pudiera hacer el rastreo de la pequeña. Esta sábana nunca más fue puesta en el lugar. Esta sábana posteriormente fue entregada a la Procuraduría General de la República y en esta sábana se logró acreditar que existía residuos biológicos, en este caso orina, que tienen correspondencia con el ADN de Paulette y que además, por su ubicación geográfica dentro de la sábana, tienen correspondencia en lo que sería la vejiga del lugar donde fue encontrada el cuerpo sin vida de Paulette. El segundo punto que se pudo acreditar fue que Paulette nunca fue movida del lugar en donde falleció. ¿Qué quiero decir con esto? Que Paulette falleció en el lugar en donde fue encontrada sin vida, esto es, en la parte lateral o en la parte final del colchón que hace concordancia con la piecera o con el pie de cama. ¿Por qué podemos afirmar y acreditar que esto fue así? En el entendido de que los peritos, los médicos forenses, nos han acreditado que la falta de livideces que se formaron en los puntos de contacto de rodillas, brazos y nariz, que eran los puntos en donde Paulette tenía contacto con el colchón, nos dejan ver que ahí estuvo todos estos días. De haber sido diferente, que Paulette hubiera estado en un lugar distinto, en esos puntos necesariamente se le hubieran tenido que formar esas livideces. Además, la ubicación del cuerpo nos deja claro que en esta agonía ante la falta de oxígeno, derivada fundamentalmente de estar cubiertas por las cobijas y no por la acción de un tercero, nos deja claro que Paulette, al momento de fallecer, se liberaron los esfínteres, que es un proceso natural ante la muerte, y ahí está la orina, la cual fue concordada con el ADN y nos deja ver que efectivamente ahí se encontraba. Un tercer elemento importante que se puede mostrar aquí es que Paulette babeaba y la Procuraduría General de la República en sus dictámenes pudo acreditar junto con nosotros que la baba de la menor se encontraba donde fue acostada y de manera intermitente en algunos otros puntos de la cama que nos dejan ver el desplazamiento, así como también en el lugar en donde fue encontrada sin vida. El otro punto que nos deja ver también que Paulette falleció en ese lugar, y este es a nivel de indicio y no una cuestión pericial, pero es importante, es que de toda la gente que estuvo ahí y que llegó a buscar, llámese familia, amigos, conocidos e incluida esta propia institución, nadie buscó en ese lugar en específico. ¿Cómo llegó ahí Paulette? Esa es otra pregunta que la gente se hace. ¿Paulette fue colocada o Paulette llegó ahí por sí misma? Los peritos, las periciales nos informan que Paulette tenía todas las características físicas para poder desplazarse. Se pudo acreditar a través de videos en donde Paulette hace su vida normal. Si bien es cierto, tiene una cierta discapacidad en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, también es cierto que Paulette le podía pegar una piñata, Paulette podía subir y bajar las escaleras y por tanto Paulette se podía desplazar de una u otra forma arriba de una cama. Segundo punto, en el caso de Paulette se pudo acreditar también a través de la biofísica que ella podía hacer un desplazamiento del colchón de manera natural al momento de quedar atrapada ella ahí.
Y por el lado contrario, también se pudo acreditar que en el caso de Paulette, si ella hubiera querido salir de ese lugar, hubiera necesitado 3 veces su fuerza para poder salir. Paulette gritó o no gritó. Si Paulette llegó a gritar, nadie la escuchó. ¿Qué pudo haber influido para eso? 2 cosas. El primero, la falta de oxígeno, porque las cobijas que la cubrían, llámese edredón, cubre edredón, la sábana y la propia cobija, impedían que el ruido pudiera salir al exterior. Además, la manera como ella tenía su mano en la boca, tenemos fotografías que nos dejan ver que esa era un movimiento natural que ella tenía y también es una obstrucción parcial para poder respirar. Y por último punto tenemos la formación de dióxido de carbono, el cual al no permitir la circulación del aire pudo haber hecho que Paulette en algún momento se desmayara y que esto no fuera a consecuencia del alcohol o la alcoholemia como en un principio se pensó, sino que fuera por la falta de oxígeno, lo que ocasionó su muerte, en este caso por asfixia mecánica por sofocación. Entendemos que existen muchas dudas y suspicacias, como cuáles, incluidas algunas para nosotros que tuvimos que requerir a los expertos para que nos pudieran dilucidar. Una de ellas fue el tema del alcohol y fue el que centró la duda principal acerca de si nos encontrábamos ante un homicidio o un accidente. Inclusive, para poder determinar fehacientemente que el alcohol encontrado en el interior de la menor, en este caso en la sangre, se debía al proceso de descomposición natural del cuerpo o putrefacción, tuvimos que mandar muestras de humor vítreo a los laboratorios de química del FBI. El FBI lo que nos terminó señalando en el análisis es que el gramo encontrado o los 100 miligramos encontrados en el cuerpo de Paulette corresponden al proceso natural de descomposición. Esta situación fue avalada también por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por la Procuraduría General de la República, por la Procuraduría de Nuevo León y por la Procuraduría del Distrito Federal. Sin embargo, en un principio y antes de que la literatura nos los pudiera corroborar, el primer dictamen que tuvimos a las 24 horas de encontrar el cuerpo de Paulette nos marcaba un dato de 133 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Una cantidad que, por poner un ejemplo, en un alcoholímetro hubiera significado que la persona estaba alcoholizada. A raíz de este dato fue la confusión que nos dio para salir de manera precipitada y señalar que era eminente un homicidio. Sin embargo, como posteriormente en su momento señaló el procurador Vaz, fue la ciencia, fueron los científicos, la apertura y otras instituciones las que nos dejaron claro que en este caso no existió ni alcohol ni ninguna otra sustancia que haya afectado el comportamiento normal de Paulette para evitar el hecho en el que a final de cuentas le ocasionó la muerte. Otra de las dudas que ha habido es acerca del olor. Muchos dicen que hay cuerpos que a las 24 o 36 horas ya huelen y que en este caso no es posible que después de una semana el cuerpo no oliera. Aquí haría la siguiente explicación. Paulette era una niña que pesaba 15 kilos, que tenía 4 años y que no tenía mayor cantidad de grasas en su cuerpo. Es una niña que murió por asfixia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos encontramos ante un caso como el que es común ver en otros escenarios de una persona de más edad, con mayor pesaje, con mayores grasas, en donde es encontrado en un lugar al aire libre, posiblemente inclusive a veces en un vehículo donde la temperatura es muy alta. Paulette se encontró durante 9 días en un lugar cerrado, en un lugar a 19 grados centígrados, en un lugar en donde las propias cobijas hicieron una especie como si se fuera a embalsamar un cuerpo y en este caso impidió que el olor pudiera transmitirse hacia el exterior porque no había una mayor cantidad de oxígeno. Prueba de eso es que a pesar de que el cuerpo estuvo siempre ahí, no pudimos encontrar algún tipo de insectos como moscas que pudieran percibir ese olor para llegar a ese. Otra de las dudas que también ha surgido mucho es por qué los perros no encontraron a la pequeña en su recámara. Y al respecto es conveniente señalar lo siguiente. Empezaré por el protocolo. Nunca un perro entra a la habitación o entra a la casa y posteriormente ve si la puede oler o no la puede oler. El perro se encontraba fuera no solo del domicilio, sino del edificio,
y fuimos nosotros los que le pedimos al instructor una aroma de referencia y fue él el que nos comentó que lo más conveniente era una sábana o un muñeco de peluche que la niña tomara o agarrara mucho. Fue así como en un principio se le dio un oso de peluche y posteriormente se le dio una sábana. Esta sábana, que fue arrancada de la recámara de Paulette, fue llevada al exterior del edificio y en el recipiente en donde fue colocada se le dio el aroma al perro que inició la búsqueda. El perro se dirigió, una vez que percibió el olor, precisamente al departamento de la familia Guevara y ahí subió a la recámara e hizo una señal. Cabe señalar que era normal, dicho por el instructor, que el perro tomara ese punto indicativo porque era precisamente el aroma de referencia que él había tomado para buscar a Paulette. No solo eso, el perro, además de dirigirse a su recámara, fue al estacionamiento y ubicó tanto el vehículo en el que se habían dirigido a Valle de Bravo como en el otro vehículo en donde usualmente iba el papá o la mamá. ¿Qué quiero decir con esto? Que los perros no fallaron. Así como hay perros que se dedican para detectar explosivos, perros que se dedican para detectar drogas, perros que se dedican para encontrar cadáveres, el binomio canino que nosotros utilizamos fue para encontrar una persona viva. Y el binomio canino que nosotros utilizamos, lo utilizamos el lunes. Esto es menos de 24 horas de que había sido reportada su desaparición, sustracción o secuestro. El perro no regresó días después. El perro, nunca tuvimos un perro para cadáveres que pudiera hacer la detección. Y el perro fundamentalmente lo teníamos para que hiciera una búsqueda en el exterior del edificio, en el exterior de las zonas aledañas e inclusive lo llevamos a la zona de Valle de Bravo donde Paulette estuvo el fin de semana. Otra duda que ha surgido es en relación a los parches que tenía Paulette y algunos han llegado a señalar que fueron estos los que provocaron la asfixia y que fueron colocados de manera intencional. La persona, el doctor que lo sugirió, ya ha sido declarado y así también los familiares nos han dicho que Paulette los tuvo todo el fin de semana, que inclusive nadó con ellos en Valle de Bravo y que esos parches tenían como finalidad que la niña babeara menos y que pudiera controlar mejor la quijada. Y por último, la duda que había acerca del tendido de la cama, que si Erika o Marta, las mucamas, las domésticas o las nanas habían ellas hecho con exactitud y precisión la cama, se ha podido acreditar que esto no fue así. Ellas simple y llanamente, por decirlo así, el jueves Erika y el sábado Marta hicieron la extensión o corrieron única y exclusivamente las cobijas de la parte de arriba, pero nunca se hizo la cama de manera exacta y tenemos las pruebas fotográficas en donde existe coincidencia entre el rayado de la cama del lunes 22 de marzo cuando desapareció Paulette, así como también del martes 30 de marzo cuando se hizo el levantamiento del cadáver una vez que localizamos a la menor sin vida en esa parte. Hay muchas preguntas todavía sin responder. Yo estoy a sus órdenes. Lo que sí les quiero decir es que pericialmente está totalmente acreditado 4 cosas. La primera, que Paulette falleció la noche del domingo 21 de marzo o máximo en las primeras horas de la madrugada del 22. Que desde el primer minuto que esta institución entró al departamento de la familia Guevara, la niña Paulette se encontraba ya sin vida. Paulette falleció en el lugar en donde fue encontrada el martes 30 de marzo y eso no está sujeto a discusión por ninguna de las 4 instituciones que participaron en los hechos. Así tampoco se ha puesto en entredicho por parte de institución alguna que Paulette haya fallecido el 21 de marzo en la noche o el 22 en la madrugada. El elemento fundamental para esto ha sido la muestra de contenido gástrico, que no es otra cosa que acreditar el último alimento que tuvo Paulette, el mismo que fue carne de res y que se puede acreditar que lo consumió en Valle de Bravo a las 4 de la tarde y las pruebas periciales y patológicas nos dicen que a más tardar de 5 a 6 horas en un promedio y que se puede extender de 8 a 10 horas tomando en consideración su edad y su sexo, podría llegarse alargado. Eso está fuera de discusión. Paulette estaba con vida en el momento en donde fue encontrada posteriormente sin vida.
es cierto. Paulette pudo haber tenido huellas de sometimiento o huellas de violencia, falso. Paulette no tenía una sola huella y esto es otro elemento que abona a que no existiera olor. Si Paulette hubiera tenido algún tipo de violencia o posterior movimiento, las ampollas que se forman en el cuerpo derivado de la putrefacción se hubieran roto y es posible que eso hubiera podido optimizar el olor que a final de cuentas nunca se tuvo. El otro punto que también está fuera de discusión es que Paulette por sí misma tenía la capacidad y la fuerza para desplazarse. Y por último, que pericialmente Paulette no podía por sí misma, ahora sí, tener la fuerza suficiente para salirse de ese lugar. Esas son las conclusiones que hemos compartido con 4 instituciones, fundamentalmente con la Procuraduría General de la República, que ha emitido un dictamen y que es totalmente concordante y concluyente con las conclusiones que tenemos nosotros, así como también elementos ya muy específicos que el FBI nos ha determinado que no existió alcoholemia y que existe la posibilidad de un rodamiento. Esa es la verdad legal del caso Paulette. Muchas gracias. Como habéis podido escuchar, esta es la explicación que dieron para la muerte de la pequeña Paulette. Habéis escuchado cómo tienen excusas para todo, cómo intentan dar respuesta hasta a que los perros no olieran a la niña cuando hicieron su rastreo. Al final tenían que cuadrar las cosas y las cosas cuadraron. Pero claro, ¿qué pasó con todos los implicados en este caso? ¿Qué sucedió con todas las personas que tuvieron algo que ver en todo lo que rodeó la extraña muerte de la pequeña Paulette? Comencemos por el procurador Alberto Bazbaz. Como ya os comenté anteriormente, este tenía en el punto de mira a la madre de la niña, Lisette Farah. De hecho, sus sospechas lo llevaron a declarar que la dependencia a su cargo realizaría un perfil psicológico de esta, porque pensaba que tenía trastorno de personalidad. Pero esto no llegó a producirse, ya que, como sabéis, finalmente se determinó que el deceso de la menor era por causas accidentales. Pues tan solo 4 días después de cerrar el caso, Bazbaz presentó su renuncia al cargo de la Procuraduría de Domex. Concretamente declaró que la polémica de este caso había desgastado el vínculo que debía existir entre esa autoridad a la que representaba y la sociedad. Continuó diciendo que para que una procuraduría pudiese realizar sus funciones con eficacia, era indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respeto de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir con tal responsabilidad. Bazbaz volvió a aparecer 3 años más tarde. Cuando Peña Nieto ya era presidente de la República, designa a este como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Esta institución es la encargada de detectar e investigar el lavado de dinero y la financiación ilícita. En enero de 2018 renuncia a ese cargo y se convierte en el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. En 2019, la prensa publicó que Bazbaz era responsable de dirigir una red de espionaje contra más de 300 políticos, empresarios, ministros legisladores y delegados cercanos a la 4T, mediante un centro de inteligencia privada ubicado dentro del edificio de Santa Fe. Se reveló que dicho centro era dirigido por él y el exprocurador y colaborador de Peña Nieto, Alfredo Castillo, junto con Walter Meade, primo del excandidato presidencial José Antonio Meade. Alberto negó este hecho y mediante una carta afirmó que esperaba que las autoridades que investigan esta denuncia depurasen responsabilidades. Pasemos ahora a Alfredo Castillo, subprocurador y mano derecha de Bazbaz. Tras la renuncia de este último como procurador tras el caso de Paulette, Enrique Peña Nieto nombra a Castillo titular de la Procuraduría, de la cual estuvo al cargo hasta 2012. Cuando Peña Nieto consiguió la presidencia de la República, Alfredo continuó su ascenso como político. En 2013 fue nombrado titular de la Procuraduría del Consumidor, Profeco. Justo al año siguiente se enfrenta a otro nuevo ascenso, en este caso toma la titularidad de la Secretaría de Gobernación, SEGOP,
siendo el comisionado especial para la seguridad de Michoacán. Se enfrenta a uno de los momentos más polémicos, tras detener al líder de las autodefensas, José Manuel Mireles. Este demostró que el gobierno, a través de Castillo, había proporcionado armas a los civiles para luchar contra los narcos. En 2016 es nombrado titular de la Comisión de Cultura Física y de Deporte, CONADE. Durante su gestión, Castillo no justificó 2,3 millones de pesos, unos 115 millones de dólares de los de hoy, de apoyos especiales, y asimismo no pudo justificar la correcta determinación de apoyos de 31 atletas por la cantidad de 8,8 millones de pesos, unos 435.000 dólares. Él era el encargado de los deportes durante los Juegos Olímpicos de 2016. Tras esto, se le realiza una auditoría la cual desvela que ocultó un patrimonio superior a 18 millones de pesos, lo que equivaldría aproximadamente a $1 millón. Esto constituyó un delito federal por el cual en enero de 2021 se determina que faltó a la verdad en sus declaraciones patrimoniales entre los años de 2014 a 2016. Al parecer, omitió declarar 6 cuentas bancarias a su nombre y a nombre de su cónyuge. Es por este motivo por lo que se le aplica una sanción por la cual se le prohíbe presentarse para cualquier cargo público en la próxima década. Para muchos, una sanción demasiado laxa. Sigamos con la periodista que entrevistó a Lisette Farat en la cama donde días más tarde aparecería Paulette, Lili Téllez. Tras el caso Paulette, esta siguió con su labor de periodista, hasta que en las elecciones de 2018 el partido Morena la encumbra como candidata a senadora por el estado de Sonora, de donde era originaria. Finalmente se alza como tal el 1 de septiembre de 2018. El 14 de abril abandona su puesto en el Morena y se une a las filas del PAN. Esta hizo hincapié en que le constaba que el cuerpo de la pequeña no se encontraba allí y que así lo denunció en varios medios y que por esto recibió multitud de amenazas para que dejase el caso. Declaró, sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta del Estado de Derecho. Siempre sostuvo que el olor del cuerpo o el volumen del mismo habría delatado que la niña se encontraba en los pies de la cama. Hablemos ahora de la China, amiga íntima de Lisette Farat. Tras la aparición del cuerpo de la pequeña, la opinión pública así como la investigación se fijaron en Lisette como la principal sospechosa y en ella como su cómplice. Incluso se decía que había usado esta estrategia para impulsar su carrera como actriz. A poco más de un mes del suceso, comienza a escribir un libro, ¿Dónde está Paulette?, que se convertiría en la crónica de una testigo sin el consentimiento de su amiga. Este libro comienza cuando ella y su amiga regresan de Los Cabos y descubren que la pequeña ha desaparecido. Es un relato detallado de todo lo vivido en primera persona. Según cuenta, lo escribió a modo de diario que fue redactando durante esos días de angustia. La publicación de dicho libro hizo que su relación con Lisette se rompiera para siempre. Esta dijo que no había existido una pelea como tal, sino simplemente un distanciamiento. Actualmente, ella se declara como activista de varias ONGs y colabora como artista ambiental. Muchos, llegados a este punto, os estaréis preguntando qué pasó con las nanas, Erika y Marta Casimiro. Solo puedo decir que sus vidas no han cambiado y que poco se sabe de ellas, más allá de sus declaraciones en medios públicos cuando esporádicamente son entrevistadas o se les da voz. Ellas siguen afirmando que es imposible totalmente que el cuerpo de Paulette estuviese en el sitio en el que apareció. Hacen hincapié en que ellas hacían la cama, que durante el día de la desaparición miraron en todos los lugares e incluso cuentan cómo ordenaron el cuarto tras las pernoctas de la China. Siguen encerradas en que a la pequeña la sembraron. Y vayamos ahora sí con los padres. ¿Qué fue de Mauricio Guevara? Como ya sabéis, ambos padres llegaron al acuerdo de que la familia paterna velaría a la niña y la familia materna la enterraría, por lo que podéis llegar a la conclusión solo con este hecho de cómo eran ya las relaciones entre ambos. Mauricio siguió diciendo durante algún tiempo que no metía la mano en el fuego por nadie en el caso de su hija, pero finalmente sus apariciones públicas se fueron diluyendo y volvió al anonimato.
Él ya se dedicaba a la compraventa y remodelación de inmuebles desde antes del suceso y además fundó, junto con sus hermanos, la Asociación Civil ATM, Ayúdame, que yo también soy mexicano, dedicada a la construcción de viviendas populares. Dicha asociación estuvo activa hasta 2018. Se sabe que tuvo que enfrentarse a un juicio mercantil que finalizó el 10 de diciembre de 2018. En su vida personal, durante los últimos días de la investigación, fue él quien se hizo cargo de su hija mayor, pero tras la demanda de custodia impuesta por Lisette, esta quedó al cargo de la menor. Su divorcio se materializó tras un acuerdo común en 2014. Y ahora hablemos de Lisette Farah, madre de la pequeña Paulette. Como ya sabéis, por todo lo narrado en esta docuserie, para el procurador y por lo tanto para la propia investigación, ella era marcada como la principal sospechosa. Para la opinión pública, sus entrevistas en las que se mostraba con un carácter extraño la hicieron aparecer como culpable de la desaparición y posterior muerte de su hija, e incluso Baz la acusó públicamente de tener probablemente un trastorno de personalidad. Tras la salida del arraigo, comenzó una pelea pública contra su esposo. Ella se defendía de las acusaciones lanzadas en su contra, diciendo que éstas no eran justas. Interpuso una denuncia contra Mauricio en la Procuraduría General por no dejarla ver a su hija mayor. El 10 de mayo de 2010, un juez le otorgó la custodia de Che. En 2012, Universal publicó diversas fotografías en las que aparecía disfrutando de una fiesta con otras personas. Interpuso una demanda contra la Procuraduría General de la Justicia del Estado de México y contra el exgobernador de la entidad por 531 millones de pesos, unos 2.600.000 dólares. Por daño moral, la cifra que pedía, según explicó, era para poder vivir cómodamente durante los próximos 35 años. Un tribunal de Edomex rechazó esta demanda civil contra la dependencia estatal, motivo por el cual Lisette decidió ampararse llevando dicha demanda al ámbito federal, pero este amparo también fue denegado, por lo que interpuso un recurso de revisión. El tribunal colegiado al que le tocó el caso decidió dar su traslado a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, pero en 2014 dicho estamento negó darle la retribución económica que exigía. El ministro José Ramón Cosio Díaz propuso a sus homólogos declarar infundado el recurso de reclamación, el cual fue aprobado por unanimidad. Después de todo el revuelo montado, de haberse puesto en el centro del ojo mediático y en medio de una gran controversia, decidió alejarse de todo y de todos, hasta tal punto que actualmente no tiene ni redes sociales. Como hemos podido ver en este relato, tanto a Baz, aún teniendo que dimitir, como a Fernando Castillo, no le fue tan mal en sus carreras políticas, llegando a puestos de gran relevancia y poder. Aunque nos parezca extraño, no es México una excepción a la hora de premiar la incompetencia de ciertos investigadores, y puede resultar raro que personas que han cometido fallos, que han errado en conclusiones y que han realizado, por qué no decirlo, un trabajo nefasto en el desempeño de sus funciones, en lugar de ver sus carreras cesadas, cosa que sería lo lógico, vemos cómo tienden a todo lo contrario, futuros meteóricos que los hacen posicionarse en puestos altos dentro de la escala administrativa. ¿Por qué sucede esto? Quizás tendríamos que hacernos la sociedad en su conjunto esta pregunta y trasladarla al mandatario de turno. Pero sabemos que esto no va a suceder. Y lo que es aún peor, ellos lo saben. Al final, la única verdad a la que hemos llegado es que una niña de tan solo 4 años de edad, rubia, preciosa y llena de vida, terminó falleciendo, y aún a día de hoy seguimos preguntándonos si Paulette terminó su vida de forma accidental o si alguien sin escrúpulos asesinó su infancia. Sea como fuere, y aun cuando sabemos que la justicia mundana no llegará mucho más lejos, espero desde lo más profundo de mi corazón que la divina, si es verdad que ésta existe y donde los hombres y los cargos no valen para nada, dé a esta niña la paz y el descanso que se merece. Soy Triunart. Buenas noches.